Después de que Gabriel murió, el mundo perdió el sonido. No solo su risa o el ruido de sus juegos, todo, el viento, el reloj, las voces, era como si la casa entera hubiera hecho un pacto para no recordarnos que seguíamos vivos. Veía a Elena vagando por los pasillos como un fantasma. La luz del sol golpeaba las paredes, pero no alcanzaba su mirada. A veces la encontraba de pie en la puerta de la habitación de Gabriel con la mano en el pomo, dudando entre entrar y huir. Entraba de todos modos. Se quedaba allí durante horas, revolviendo juguetes, doblando ropa diminuta, hablando sola. Al principio traté de acompañarla. Quise ser fuerte, pero su dolor era un espejo de lo que no quería ver en mí. Entonces empecé a evitar esa habitación, y poco a poco empecé a evitar la casa misma. Fue ella quien sugirió la mudanza. Dijo que el lugar estaba sofocado de recuerdos. Yo sabía lo que eso significaba. Estaba intentando respirar. Yo también acepté sin pensarlo. Cualquier otro techo serviría, siempre y cuando no tuviera el olor de las últimas lágrimas de Gabriel. La casa nueva apareció como una casualidad. Un anuncio pequeño en un periódico local, sin fotos, solo una descripción. Propiedad antigua, estructura sólida, gran precio. Era demasiado grande para dos, y el precio parecía un error. Elena me miró y sonrió por primera vez en meses. «Creo que es una señal», dijo. El agente inmobiliario nos recibió en el portón de hierro con una sonrisa falsa. Era un hombre bajo, pálido, con ojos que parecían huir de cualquier punto fijo. Hablaba rápido, como queriendo zanjar el asunto pronto. «Nadie vive aquí desde hace mucho. Pero es una buena casa. Antigua, sí, pero firme. Solo el ático está cerrado con llave. ¿Por qué?», pregunté. Él dudó. «Problemas estructurales. Madera podrida, esas cosas. Mejor dejarlo cerrado». Elena ya estaba explorando el jardín, tocando las flores marchitas como si pudiera resucitarlas. Observé las ventanas altas, la pintura desconchada, la forma en que el viento hacía que las ramas arañaran el tejado. Algo en esa casa parecía respirar, un sonido bajo, orgánico, que se mezclaba con el susurro de los árboles. Entramos. El aire era pesado, impregnado de polvo y moho, pero había algo más. Un olor dulce, como a flores olvidadas demasiado tiempo en un florero cerrado. Elena parecía no notarlo. «Es perfecta», dijo con los ojos brillando de una manera que no veía desde antes del hospital. Quise creer. Pasamos el día limpiando. Cada rincón parecía exhalar memorias que no eran nuestras. En las paredes del pasillo, pequeñas marcas, quizás viejos garabatos de niños. En la cocina, una mecedora olvidada, que crujía sola cuando pasaba el viento. «Es solo el aire, Elena», murmuré, más para mí que para ella. Por la noche, exhaustos, intentamos dormir. Ella se durmió rápido. Yo me quedé despierto, escuchando el crujido del techo, el sonido de madera viva que se quiebra como huesos viejos. Pensé en todo lo que dejamos atrás. El cementerio, la foto de Gabriel, el pequeño cuerpo frío que nunca volveríamos a abrazar. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propia sangre. Entonces vino el sonido, pasos ligeros, pequeños, como pies descalzos corriendo por el piso de arriba. 3, 4, 5 toques rápidos sobre la madera. Se detenían, luego volvían. El corazón se me subió a la garganta. Contuve la respiración intentando encontrar una explicación lógica. Viento, tuberías, ratas, pero el sonido era intencional, como si algo estuviera jugando allí arriba. Me levanté despacio. Elena dormía profundamente, con el rostro tranquilo, como hacía meses que no veía. No quería asustarla, así que me quedé quieto en la oscuridad, escuchando. Los pasos se detuvieron. Durante unos segundos, la casa permaneció en un silencio pesado. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno de expectación, como si algo me observara desde el otro lado de la oscuridad. Y entonces lo oí, una voz, débil, distante pero nítida. «¿Mamá?». El sonido no vino del piso de arriba, vino del pasillo, detrás de la puerta de nuestra habitación. Por instinto miré a Elena. Se movió inquieta, como si hubiera soñado algo. La voz se repitió un poco más cercana, un poco más cariñosa. «Mamá». Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba sumergido en sombras. La luz de la lámpara de la habitación se esparcía por el suelo de madera.
revelando solo una parte de las escaleras que llevaban al desván. Ningún sonido, ninguna presencia, solo el frío, un frío tan denso que me hizo sentir el sabor metálico del aire. Cerré la puerta y volví a la cama. Me quedé allí, sentado, observando a Elena dormir. Su rostro estaba sereno, pero una lágrima resbalaba lenta por el rabillo del ojo. A la mañana siguiente, me preguntó si había oído algo durante la noche. Respondí que no. Mentir pareció el camino más fácil. Ella sonrió levemente y dijo que soñó con Gabriel, que la llamaba, pidiendo que abriera una puerta. No supe qué responder. Solo la abracé. Pero cuando subí al piso de arriba, vi algo que me heló la sangre. En el suelo, justo delante de la puerta cerrada del desván, había marcas recientes de pies pequeños, pies descalzos impresos en el polvo. Y por primera vez deseé que Elena estuviera mintiendo cuando dijo haber soñado con nuestro hijo, porque si no lo estaba, entonces alguien, no algo, todavía lo llamaba también. Intenté fingir que nada había pasado. Elena por fin dormía mejor, con el rostro sereno, y yo no quería robarle eso. Después de todo lo que pasamos, la poca paz que quedaba era sagrada. Pero el problema del silencio es que guarda las cosas. Y en aquella casa, el silencio parecía almacenar cada sonido, cada respiración, y devolverlos en el momento equivocado. Los pasos regresaron la noche siguiente, 3 veces, siempre de la misma manera, ligeros, apresurados de un rincón a otro. Podía dibujar el trayecto solo con escucharlos. Comenzaban cerca de las escaleras, seguían hasta el final del pasillo y regresaban, como si algo estuviera probando los límites de ese espacio. En la tercera noche, algo cambió. Después de los pasos, la voz. Ya no era un susurro distante. Estaba cerca, clara. ¿Mamá? Elena no se movió. Dormía profundamente, respirando pesado. Pero yo me quedé sentado en el borde de la cama, inmóvil. El sonido venía del piso de arriba, del ático. Aquella palabra me atravesó de una manera cruel. Mamá. Era como un cuchillo delicado, cortando lo que aún quedaba de nosotros dos. Tomé la linterna y subí. El pasillo era estrecho y parecía alargarse conforme avanzaba, como si la casa respirara junto con mis pasos. La madera del suelo se hundía ligeramente, crujiendo como si protestara contra mi presencia. El olor era a hierro viejo, madera húmeda y algo dulce. Un dulce podrido, como frutas olvidadas durante demasiado tiempo. Al final del pasillo allí estaba, la puerta cerrada, pintura blanca desconchada, llena de arañazos y marcas. La iluminé con la linterna. A primera vista, parecían garabatos infantiles, líneas torcidas, círculos imperfectos, símbolos indescifrables. Pero mirando más de cerca, me di cuenta de que había un patrón, formas superpuestas, repetidas, casi simétricas. Eran inscripciones, hechas con algo que parecía hierro oxidado o sangre seca. Toqué la superficie fría. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una vibración leve, casi imperceptible, como si el propio aire alrededor de la puerta pulsara. Detrás de ella, silencio absoluto. Pero el tipo de silencio que parece esperar. Bajé tratando de razonar. Debía haber una explicación simple. Algún antiguo inquilino supersticioso, tal vez. O una broma. Pasé el resto de la noche buscando llaves por la casa. Nada. Ni un llavero olvidado, ni un armario que encajara. Cuando llamé a la gente al día siguiente, pareció incómodo. ¿La llave? Ah, la llave no. No sé dónde está. Tosió, dudó. La puerta siempre estuvo así. Mejor no tocarla, señor. Mejor no tocarla. Era el tipo de frase que se dice cuando ya se tiene miedo de lo que hay detrás. Cuando se lo conté a Elena, palideció. Sus manos temblaban. Soñé con ella, murmuró. Una niña. Pelo oscuro, ojos hundidos. Me llamaba mamá. Fue tan real que me desperté pensando que Gabriel había vuelto. Me quedé sin palabras. La voz, el llamado, el mismo tono dulce e insistente. Todo igual a lo que yo había oído estando despierto. Fue solo un sueño, intenté decir. Esta casa tiene una manera de jugar con la mente de uno. Ella negó con la cabeza lentamente, mirando hacia el techo, como si escuchara algo que yo no podía oír. Esa noche llovió. El sonido del agua golpeando el tejado parecía un tamborileo de dedos ansiosos, pidiendo entrar.
Elena se durmió temprano. Yo me quedé en el sofá, intentando leer algo para distraer la mente, pero la casa parecía respirar más fuerte con cada trueno. Cerca de las 2 de la mañana, un golpe seco me hizo soltar el libro. Algo se arrastraba por el pasillo del piso de arriba. Pasos, luego silencio. Un crujido bajo, como de un pomo de puerta girando. Subí corriendo. Cuando llegué a lo alto de la escalera, el pasillo estaba helado, mucho más que el resto de la casa. Un frío antinatural, como si el aire hubiera sido drenado. La linterna parpadeó. La puerta del ático permanecía cerrada. Pero en el suelo, justo delante de ella, había algo que no estaba allí antes. Una muñeca, antigua, de porcelana agrietada, con un vestido beige sucio y un lazo descolorido. Los ojos de cristal, uno de ellos roto, parecían seguirme. Tomé la muñeca con un asco inexplicable. Estaba fría, húmeda, y uno de los dedos de la mano estaba roto, como si se lo hubieran arrancado. En la base del vestido, letras cosidas a mano. Me volví a la habitación con el corazón desbocado. Elena dormía profundamente, pero la sábana se movía ligeramente, como si algo bajo la tela acabara de retirarse. Dejé la muñeca en la cómoda, incapaz de seguir sosteniéndola. Pasé el resto de la madrugada despierto, observando el techo. El sonido de la lluvia se mezclaba con un susurro casi imperceptible. Palabras inconexas, infantiles, que venían de algún punto por encima de nosotros. Cuando amaneció, Elena parecía exhausta, con los ojos rojos. Dijo que había vuelto a soñar con la niña. Lloraba, contó. Dijo que está atrapada, que alguien cerró la puerta con llave y la tiró. Tragué saliva. Elena, escucha. Esto no es real. Es solo el duelo. La casa, el cansancio. Pero mientras hablaba, ella apartó la manta con un sobresalto. ¿Lo ves?, gritó. En el doblez de la sábana había una pequeña marca de mano, tan nítida como una impresión fresca, y era demasiado pequeña para ser de un adulto. Elena me miró con terror. «Quiere que abra la habitación», susurró. Sentí sus dedos esta noche, tirando de la manta, implorando. Intenté calmarla diciendo que deberíamos irnos por unos días, pero su miedo se mezclaba con algo que yo no entendía, algo parecido a la ternura. «Si fuera Gabriel», dijo con los ojos llorosos, «¿tú tampoco abrirías la puerta?». Me quedé sin respuesta, y en ese momento me di cuenta de que la casa estaba ganando, porque en el fondo una parte de mí también habría abierto. Durante el día la casa parecía inofensiva. La luz entraba por las ventanas, el polvo bailaba en el aire, y el sonido distante del viento disfrazaba lo que sucedía cuando el sol se ponía. A veces llegaba a creer que todo estaba bien, que los pasos, la voz, la muñeca, eran solo residuos del luto mezclados con el miedo, pero bastaba el atardecer para que la casa cambiara su respiración. Era como si otro cuerpo despertara dentro de ella. Por la noche, el suelo crujía con pasos invisibles y el aire se volvía pesado, húmedo, casi espeso. El sonido venía de todos lados, pero siempre terminaba en el mismo lugar, el ático. El techo gemía, las paredes temblaban ligeramente y había un sonido agudo, dulce, que cortaba el silencio como una cuchilla de cristal, una cajita de música. La melodía era lenta y repetitiva, como las que suenan dentro de juguetes antiguos, un sonido demasiado delicado para estar allí, en ese vacío. Subí con la linterna, el corazón martilleando en el pecho. Cada escalón parecía más alto que el anterior. Cuando llegué al pasillo, el aire estaba quieto. Ningún viento, ningún movimiento, solo la melodía. Y entonces el sonido de algo rodando, una canica, pequeña, ligera, golpeando suavemente las tablas del suelo. La luz temblaba en mis manos, pero cuando la dirigí hacia el final del pasillo, allí estaba. Una canica azul, brillante, detenida delante de la puerta cerrada del ático. Me quedé inmóvil. Aquello no tenía sentido. Ninguno de nosotros tenía juguetes en la casa. Aún así allí estaba, como una ofrenda o una invitación. Me agaché y la tomé. Lo que sentí me hizo soltar un gemido ahogado. Estaba caliente. Caliente como si acabara de salir de la mano de alguien. La música cesó. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Sentí la presencia,
No la vi, pero la sentí, como si algo pequeño estuviera quieto justo detrás de mí, mirando. El tipo de mirada que se siente en la nuca, fría y fija. Bajé las escaleras despacio, intentando no correr. Cuando entré en la habitación, Elena estaba despierta, sentada en la cama con los ojos fijos en el techo. ¿Oíste?, pregunté, todavía sin aliento. Ella tardó en responder. Estaba jugando, amor. Solo eso. Su voz era tranquila, pero algo andaba mal. Una dulzura. Artificial. En los días siguientes, Elena empezó a cambiar. Pasaba largos periodos inmóvil, mirando al techo, como si esperara que algo se moviera. Murmuraba frases que no entendía, una mezcla de palabras sueltas, lamentos y susurros de consuelo. Una vez entré en la habitación y la encontré de rodillas, con las manos extendidas hacia el techo, susurrando, «Está bien. Mamá está aquí». Cuando me vio, se calló. Sonrió de un modo extraño y dijo que estaba rezando, pero yo sabía lo que era. No era una oración, era una conversación. Las noches se volvieron imposibles. El sonido de la cajita de música aparecía a horas diferentes, y siempre en lugares nuevos. Un día venía del piso de arriba, otro del pasillo y una vez vino de nuestra habitación. Me desperté con el sonido delicado tocando justo al lado de la cama. La melodía era la misma, lenta, repetitiva, inquietantemente infantil. Cuando extendí la mano, toqué algo metálico, frío, la cajita, pero lo que me congeló fue el hecho de que la tapa se abrió sola. Elena se despertó con el sonido y empezó a llorar. «Solo quiere volver, amor», susurró. «Solo quiere a su madre». Las lágrimas resbalaban silenciosas, pero su mirada no estaba en mí. Estaba fija en algún punto vacío, justo al lado de la mesita de noche. Miré también, y vi en el reflejo del espejo, detrás de ella, una silueta pequeña, el cuerpo de una niña. Cabello oscuro, piel pálida, los ojos, no sé si eran ojos, parecían agujeros de sombra. Parpadeé y desapareció. «¡Elena!», grité. «No hay nadie aquí». Pero ella me miró con algo entre compasión e ira. «No lo entiendes», dijo, con la voz ahogada. «Si ella me necesita». A partir de esa noche, me di cuenta de que mi esposa ya no me hablaba a mí. Hablaba a través de mí, como si hubiera alguien escuchando detrás de mis hombros. La casa empezó a reaccionar a su presencia. Las puertas se movían solas, las cortinas temblaban incluso sin viento, y el olor dulce, el mismo olor que sentí en el pasillo, ahora llenaba el aire cada vez que Elena lloraba. Un día, entré en la habitación y encontré el suelo cubierto de canicas de colores, azules, rojas, verdes, formaban un círculo perfecto alrededor de la cama. En el centro, Elena dormía profundamente, sosteniendo la cajita de música contra el pecho. Intenté quitársela, pero ella apretó el objeto con fuerza y murmuró dormida. «Si abres la puerta, dejará de llorar». Me alejé asustado. Más tarde, la encontré sentada en la cocina. Con la mirada perdida, habló conmigo, dijo sin mirarme. Dijo que el Señor la encerró porque estaba volviéndose diferente. Dijo que extraña el olor de su madre. Esa palabra, Señor, me golpeó de lleno. Ella no estaba hablando conmigo, estaba hablando con alguien que ya no estaba entre nosotros. Esa noche, antes de apagar las luces, me di cuenta de algo. La muñeca de porcelana que había dejado en la cómoda ahora estaba en la escalera, sentada mirando hacia arriba, y en el escalón más alto, una canica azul brillaba bajo la luz tenue. Tomé la muñeca, decidido a tirarla, pero al sostenerla, oí un crujido suave que venía de dentro, un sonido hueco. Abrí el vestido y encontré dentro del cuerpo de porcelana un pequeño trozo de papel doblado muchas veces. En el papel, una frase escrita con caligrafía temblorosa, infantil. «No quiero estar sola de nuevo». Solté la muñeca en el suelo. Se rompió en pedazos. La cajita de música empezó a tocar sola, y esta vez no había viento. Elena apareció en la puerta de la habitación con los ojos llorosos y el rostro desesperado. «Tiene miedo, amor», susurró. «La asustaste». Y por primera vez desde la muerte de nuestro hijo, me di cuenta de que Elena ya no me miraba como esposa, me miraba como si yo fuera el extraño que interrumpía la reunión entre madre e hija. Aquella casa tenía un nombre, no oficial, no en los registros del notario,
sino en los susurros de la ciudad. Lo descubrí después, cuando la curiosidad empezó a corroerme y el miedo ya formaba parte de la rutina. Decidí investigar porque necesitaba una explicación racional, algo sólido a lo que pudiera aferrarme, antes de que el sonido de aquella cajita de música me volviera completamente loco. Empecé por los vecinos, si es que se les podía llamar así. El cuidador de la propiedad vecina, un señor de habla pausada, mencionó el nombre que yo nunca había oído antes: Moura. La casa de la viuda Moura, dijo, escupiendo el cigarrillo al suelo. Vivió ahí hasta que pasó aquello. ¿Qué cosa?, pregunté. Negó con la cabeza, los ojos llorosos. La niña. Fue una pena, pobrecita. Después de que su madre murió, nadie volvió a ver a la niña. Solo se oía el piano tocando, las risitas y a veces los gritos. Volví a casa con el estómago revuelto. Helena me esperaba en el porche, con los ojos fijos en la ventana del ático, como si esperara que alguien apareciera allí. No le comenté nada. Solo le dije que iría al pueblo a arreglar unos papeles. La biblioteca municipal olía a moho y a pasado. Le pedí al bibliotecario los registros antiguos de la región y me trajo una pila de periódicos amarillentos. Fue allí, entre noticias de cosechas y muertes anónimas, donde encontré el nombre completo: Isabel Moura. Había un pequeño artículo fechado en 1953. Niña desaparece misteriosamente tras el funeral de su propia madre. Se cree que Isabel Moura intentó traerla de vuelta por medios no convencionales. Debajo una fotografía, una mujer delgada, con ojos hundidos y una expresión de quien había visto algo que el resto del mundo no soportaría ver. En las esquinas del recorte, alguien había garabateado palabras con tinta negra: la carne falla, pero el amor no muere. Devolví los periódicos temblando. El bibliotecario me miró con una extraña mezcla de lástima y recelo. «Usted está viviendo en esa casa, ¿verdad?», no respondí. Solo salí. El camino de vuelta parecía más largo. Cada árbol me observaba, cada sombra tenía forma. Cuando le conté a Helena lo que descubrí, no reaccionó como esperaba, no se asustó, no lloró. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. «Así que era eso», dijo casi aliviada. Ella lo logró. Falló, pero casi lo logra. ¿Logró qué, Helena?, pregunté sin entender. Ella giró el rostro despacio, los ojos llorosos. Traer a su hija de vuelta. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir con casi lo logra? Helena bajó la mirada. Porque la siento. Hizo una pausa con la voz ahogada y ella me eligió. No pude responder. Me quedé parado observándola. Su rostro era diferente, más pálido, las ojeras profundas, la mirada distante. Esa noche el sonido de la cajita de música no vino del ático, vino del pasillo. Me levanté y seguí el sonido con la linterna temblando en la mano. La casa parecía respirar. Cada pared crujía, como si el aire por dentro se moviera lentamente. Cuando llegué al final del pasillo, vi algo que antes no estaba allí. Una de las tablas del rodapié estaba suelta. Me arrodillé y tiré de ella. Detrás había un espacio hueco, y dentro un cuaderno, un diario. El cuero que lo cubría estaba agrietado, la tapa cubierta de polvo y manchas oscuras. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, algunas pegadas, y el olor era a hierro y flores secas. La caligrafía era hermosa, redonda, pero cada línea parecía haber sido escrita con desesperación. Elisa no come desde hace 3 días. Su cuerpo se enfría. El cura dice que debo aceptarlo, pero Dios no tiene derecho a arrebatarle una hija a una madre. Hay formas antiguas, textos que hablan sobre el retorno, sobre el amor como lazo de sangre y carne. El cuerpo necesita un puente, un receptáculo. El cuerpo tiene que ser de madre. Volteé la página con las manos temblando. Las siguientes palabras estaban borrosas, como si hubieran sido mojadas por lágrimas. «O por algo más espeso», respondió al llamado. Oí sus pasos en el ático. Oí su voz. «Tiene hambre. Necesita más. Necesita vida». Cerré el diario y me quedé allí arrodillado por unos minutos, con la mente intentando negar lo obvio. Aquello no era solo duelo, era un ritual. Volví a la habitación. Helena dormía, el rostro sereno, pero algo en ella me incomodó profundamente.
La respiración era más lenta, más profunda, y por un instante juro que vi la sábana moverse sola, como si otra respiración más pequeña se mezclara con la suya. Al día siguiente, intenté esconder el diario, pero Elena lo encontró. No sé cómo. Tal vez sintió el olor, tal vez lo oyó. Cuando la vi hojeando aquellas páginas, me di cuenta de algo terrible. Sus ojos estaban orgullosos, como si finalmente hubiera encontrado sentido a todo aquello. Ahora lo entiendo, dijo, pasando el dedo por las letras borrosas. El amor verdadero es lo que vence a la muerte. Elena, esto es una locura, intenté argumentar. Esta mujer perdió la cabeza. Ella me miró, y por un instante no reconocí la mirada. Era dulce, pero fría. O tal vez encontró la manera de no perder lo que amaba. Intenté quitarle el diario de las manos, pero ella lo sujetó con fuerza. «No toques», gritó con una voz que no era la suya. «Tú no entiendes». Me quedé paralizado. Por un instante, vi el rostro de Elena superponerse al de la mujer de la fotografía del periódico. La misma expresión, la misma fiebre en los ojos. Más tarde, cuando durmió, volví al pasillo. Cogí el diario decidido a quemarlo. Pero antes de que pudiera, una hoja se cayó. Estaba atrapada entre las últimas páginas. En ella, una única frase, escrita con una caligrafía temblorosa y manchas oscuras que parecían sangre seca. El cuerpo tiene que ser de madre. Solo el amor verdadero puede aprisionar el alma en la carne. Me quedé allí, leyendo y releyendo aquellas palabras, sintiendo que el corazón se aceleraba hasta doler. Porque en ese instante me di cuenta de algo que me heló por completo. Elena ya no lloraba la muerte de nuestro hijo. Se estaba preparando para traerlo de vuelta. Desde que Elena leyó el diario, algo en ella se desmoronó. No fue un cambio brusco, sino un derrumbe silencioso, casi ritualístico. Primero dejó de comer, después dejó de dormir en la cama. Empezó a acostarse en el suelo del pasillo, justo delante de la puerta del ático, como si estuviera vigilando una cuna invisible. Intentaba hacerla volver, convencerla de que todo aquello era una locura, pero cuanto más hablaba, más distante parecía. La mirada antes serena ahora tenía un brillo febril, y el cuerpo antes frágil parecía movido por una fuerza que no venía de ella. Una madrugada me despertó un sonido húmedo, un sonido que me erizó hasta el último pelo. Era el sonido de algo siendo raspado, arañado con insistencia. Me levanté y seguí el ruido hasta el pasillo. La luz tenue de la linterna reveló a Elena arrodillada frente a la pared, con un clavo en la mano. Estaba rascando símbolos idénticos a los del portal del ático, repitiendo las curvas, las vueltas, los trazos superpuestos. La sangre goteaba de sus dedos, mezclándose con la pintura oxidada del metal. «¡Elena, para!», grité. Se giró despacio con los ojos fijos en mí. El rostro estaba cubierto de sudor y la voz ronca sonaba como la de alguien en trance. «Ya casi está listo», murmuró. «Ella quiere nacer de nuevo». Aquello no era Elena. O tal vez sí lo era, pero atravesada por algo que ya no era humano. Intenté arrebatarle el clavo de las manos, pero gritó con una fuerza que me hizo retroceder. «¡No entiendes!», chilló, la voz resonando en las paredes. «Ella me necesita». El sonido de la casa pareció cambiar. Los crujidos de la madera se hicieron más profundos, casi como respiraciones que venían de dentro de las paredes. La luz parpadeó, y en ese instante sentí, juro que sentí, algo pequeño pasar por detrás de mí. Un movimiento leve, rápido, como el de una niña corriendo. Elena cayó de rodillas, sollozando. «Está cerca, amor», dijo entre lágrimas. «Puedo sentirla». La abracé desesperado, intentando traerla de vuelta, pero ella solo murmuraba el nombre de la niña del diario. «Elisa, Elisa». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el suelo, observando el pasillo oscuro y oyendo el sonido amortiguado de juguetes moviéndose solos allí arriba. Cerca de las 3 de la mañana, el sonido cambió. Pasos ligeros viniendo del ático, pero la puerta seguía cerrada con llave. Me levanté y subí despacio. El pasillo olía a hierro quemado y moho. La linterna temblaba en mi mano. Cuando llegué delante de la puerta, oí el sonido más claro.
el sonido metálico de una llave girando, pero yo no la estaba girando. La cerradura se movió sola, un clic seco. El corazón casi se detuvo. El pomo giró lentamente y la puerta se abrió con un gemido largo, exhalando un olor pesado, una mezcla de moho antiguo y carne quemada. Del otro lado, el ático estaba iluminado por una luz tenue, casi verdosa, que parecía venir de la nada. El aire allí dentro era espeso, sofocante. Elena subió justo detrás de mí, pero no me miró. Pasó a mi lado como si yo no existiera, atraída por algo invisible. «Elena, no». Intenté sujetarla, pero ella solo susurró. «Está aquí. Puedo oírla». Allí dentro vi juguetes antiguos esparcidos por el suelo, muñecas sin ojos, caballitos de madera con bocas abiertas en sonrisas rotas y una cuna cubierta por un velo amarillento que se balanceaba sola, impulsada por un viento que no existía. Una mecedora crujía lentamente en una esquina y cada vez que se movía, el sonido recordaba una respiración cansada. Elena caminó hasta la cuna y extendió la mano, temblando. «Elena, por favor, no hagas esto», imploré, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Ella no respondió. Tocó el velo. La tela se movió, como si algo allí dentro respirara. Un sonido bajo, no un llanto, sino una especie de gemido, llenó el aire. Y vi su mano congelarse en el aire, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y locura. «Ha vuelto, amor», dijo, girándose hacia mí con una sonrisa rota. «Nuestro hijo también puede volver». Por un instante no pude respirar. Aquella mezcla de desesperación y esperanza en su voz me destrozó. «Elena, esto no es Gabriel», grité. «Esto nunca fue Gabriel». Ella negó con la cabeza, como quien intenta alejar un pensamiento intruso. «No entiendes. Isabel falló, pero yo no voy a fallar. El amor de madre es más fuerte». De repente un sonido agudo cortó el aire, como uñas raspando metal. Las muñecas cayeron de los estantes, los juguetes empezaron a moverse solos, y la cajita de música volvió a tocar, incluso sin que nadie la tocara. Elena se arrodilló en el suelo, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras las sombras del ático bailaban a su alrededor. «Está conmigo», repetía. «Está dentro de mí ahora». La tiré de los hombros, intentando sacarla de allí, pero sentí algo bajo el suelo, como una vibración, un latido débil, rítmico, que parecía venir de las tablas. La luz se apagó, por un instante todo quedó oscuro, y entonces oí el sonido de una respiración infantil muy cerca de mi oído. Un susurro. «Papi». Di un salto hacia atrás, tropezando con algo que se movió solo. La mecedora. Cuando volví a mirar la cuna, el velo estaba levantado. Dentro, nada. Solo sábanas viejas, manchadas de marrón oscuro. Elena, ahora de pie, me miraba con los ojos desorbitados y una sonrisa serena. «Ya no necesita la cuna», dijo, con la voz tranquila, casi dulce. «Ahora tiene un cuerpo». «¿Qué cuerpo, Elena?», grité ya sin aliento. Ella solo sonrió. «El cuerpo de madre». Las horas siguientes fueron un borrón. No sé decir cuándo empezó la noche o cuándo me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Después de que Elena entró en la habitación y cerró la puerta con llave, un silencio enfermizo se apoderó de la casa. Fue un silencio lleno de cosas no dichas y de presencias que ya no se escondían. Por las rendijas vi el parpadeo tembloroso de las velas. La luz oscilaba como si el aire alrededor estuviera distorsionado, vivo. Elena murmuraba, frases en voz baja, entrecortadas por sollozos y una extraña cadencia, como una oración olvidada. Intenté llamarla. «Elena, por favor, abre esa puerta». Ninguna respuesta. Acerqué el oído a la madera y oí el sonido de algo siendo arrastrado, un sonido húmedo, lento, mezclado con risitas infantiles. Ese tipo de risa que debería ser pura, pero allí sonaba mal, desconectada, como si fuera imitada por una garganta que nunca rió de verdad. Entonces, una frase murmurada entre suspiros: «El cuerpo necesita a su madre. El cuerpo necesita a su madre». Las palabras del diario. Golpeé la puerta con fuerza. «Elena, para con eso», grité ya al borde del llanto. «¿Me estás oyendo?». Ella respondió con un gemido.
de dolor tal vez o de éxtasis, un sonido que me hizo retroceder instintivamente, como si hubiera oído a un animal en celo mezclado con el llanto de un bebé. De repente, todas las luces de la casa se apagaron. El aire se hizo denso, el silencio absoluto, y entonces el grito. Un sonido desgarrado, primal, atravesando las paredes como una cuchilla. Era Elena. Intenté derribar la puerta, pero parecía atrancada por dentro. Las ventanas vibraban. Las tablas del suelo crujían como si algo se moviera por debajo de ellas. «Elena», berré. «Por el amor de Dios, abre esa puerta». El olor llegó antes de que pudiera entrar. Hierro y leche agria. El olor de la muerte intentando imitar a la vida. Cuando finalmente logré abrirla a la fuerza, lo que vi no pertenece a este mundo. La habitación estaba envuelta en un brillo débil y dorado, proveniente de las velas dispuestas en círculo. En el centro, la cuna. El suelo cubierto de símbolos garabateados a toda prisa con algo oscuro. Sangre, tal vez. Elena estaba arrodillada frente a la cuna, el cuerpo temblando, las manos cubiertas de algo viscoso. Sus ojos estaban vueltos hacia el suelo, y ella susurraba algo incomprensible. «Elena». Mi voz apenas salió. Ella levantó el rostro lentamente, y lo que vi me hizo perder el aliento. Su rostro estaba manchado de sangre, y una sonrisa ancha se abría de lado a lado. Los ojos brillaban con una devoción insana. «Lo logré», dijo, jadeando. Su madre falló, pero yo lo logré. En la cuna algo se movió. Al principio pensé que era una muñeca, un juguete dejado allí para el ritual. Pero cuando la cosa respiró, me di cuenta del horror de aquello. Era una figura pequeña, ni viva ni muerta. La piel parecía cosida en varias partes, un mosaico de carne pálida y rígida. En los brazos, marcas de agujas. Los ojos eran de cristal, pero parpadeaban. Sentí que el estómago se me revolvía. «Dios mío, ¿qué es esto?», susurré. Elena la alzó en sus brazos con ternura, una ternura imposible. «Es ella, amor, la niña», sonrió, y las lágrimas caían como si fueran de felicidad. «¿Y Gabriel?» «Gabriel también puede volver». Di un paso hacia atrás. El sonido que venía de la criatura era como el siseo de una garganta llena de aire y agua. Se movió, estirando el brazo en mi dirección. La mano era fría, pero pulsaba. «Elena, suelta eso», grité acercándome a ella. Cuando intenté arrebatársela de los brazos, la criatura se agarró al cuello de ella con una fuerza imposible. Las pequeñas uñas se clavaron en la piel de Elena, que no reaccionó. Ella sonreía. «Está viva», susurró. «Está viva, amor. Esto no es vida», grité tirando de ella con desesperación. «Esto es profanación». Pero la cosa empezó a emitir un sonido, un llanto ronco, como el de un recién nacido intentando respirar por primera vez. El sonido creció, y la habitación pareció llenarse de aire. Las velas temblaron. El viento sopló de dentro hacia afuera, y sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. Toqué el cuerpo de la criatura. La piel estaba caliente, demasiado caliente, y bajo mis dedos, un corazón débil y regular pero latiendo. Retrocedí horrorizado. Elena rió. Una risa temblorosa, rota pero llena de alivio. «¿Viste?», dijo. «El amor es más fuerte que la muerte». En ese momento, las luces de las velas empezaron a apagarse, una a una. La penumbra se tragó la habitación, quedando solo el brillo de los ojos de cristal de la criatura. Me miraban fijamente, sin pestañear. Un sonido comenzó a crecer dentro de las paredes, como susurros distantes, voces de niños mezclándose en murmullos, y entre ellas, una voz clara. «Mamá». Elena abrazó a la criatura acunándola en su regazo, balbuceando canciones de cuna que no entonaba desde que perdimos a Gabriel. Retrocedí hasta la pared con el cuerpo temblando. Todo en mí gritaba que huyera, pero no podía. Aquella cosa respiraba, y la cuna donde antes estaba comenzó a moverse sola, golpeando ligeramente contra el suelo, a un ritmo igual al de un corazón humano. El sonido de las voces infantiles se fue haciendo más fuerte, más cercano. Sentí un viento frío pasando entre nosotros y vi sombras pequeñas, muchas, corriendo por el techo y las paredes, como si la casa entera se hubiera convertido en un útero de ecos. Elena me miró.
con el rostro iluminado por la última vela aún encendida. ¿Ves, amor?, susurró. Ahora entiendo a Isabel Moura. Ella solo quería lo mismo que yo. Ninguna madre debería ser obligada a vivir sin su hijo. Y antes de que pudiera responder, la criatura levantó el rostro. El sonido que salió de ella no era un llanto, era una risa ahogada, húmeda. Y en ese instante me di cuenta de algo que me destrozó por completo. Los ojos de cristal. Ya no eran de cristal, eran ojos humanos. Nunca pude explicar lo que sucedió después. Los recuerdos de esa noche son pedazos sueltos, imágenes borrosas, sonidos que no deberían existir. No sé si dormí, me desmayé o fui arrastrado por alguna fuerza que no puedo nombrar. Solo recuerdo haberme despertado en el pasillo, apoyado contra la pared fría, con las manos temblando. El olor fue lo primero que sentí, un olor a quemado, hierro y leche agria mezclados, tan fuerte que me hizo atragantarme. Era como si algo hubiera sido incinerado allí dentro. No fuego común, sino una combustión silenciosa, sin luz, sin llamas. Luego, el sonido, distante, casi apagado, venía de algún lugar dentro de la casa. La cajita de música tocaba despacio, arrastrando cada nota como si el mecanismo estuviera muriendo. Era la misma melodía que nos atormentaba desde la primera noche. Me levanté tambaleándome, apoyándome en las paredes. El pasillo parecía más estrecho, las puertas más bajas, como si la casa se hubiera encogido. Cada paso resonaba como dentro de un túnel. Cuando llegué a la puerta de la habitación, estaba cerrada, no con llave, sellada. Las marcas que Elena había rascado con sangre y un clavo ahora estaban completas, brillando ligeramente en la oscuridad como si pulsaran. El pomo estaba demasiado frío para tocarlo, pero aún así lo intenté. No se dio. Llamé a Elena, nada, golpeé, grité, aporreando con fuerza. El sonido reverberaba dentro, pero no había respuesta. Solo la cajita de música tocando. Fue entonces cuando oí un crujido seco. El pomo giró solo. La puerta se abrió lentamente, exhalando un viento frío que apagó todas las velas del pasillo. La habitación parecía más grande. Las paredes más distantes, el techo más alto. El círculo de velas se había consumido por completo, quedando solo manchas negras en el suelo. La cuna estaba en el centro, envuelta en el velo amarillento. Pero Elena no estaba allí. Llamé de nuevo, mi voz resonando en el vacío. Ninguna respuesta. Fui hasta la cuna, cada paso más pesado que el anterior. Cuando levanté el velo, el estómago se me revolvió. Estaba vacía. Las muñecas, los juguetes, los símbolos, todo había desaparecido. Solo quedaba la cuna, vacía, con los barrotes aún tibios, como si algo acabara de estar allí. Fue entonces cuando vi en el suelo una frase, escrita con algo oscuro, la caligrafía temblorosa pero reconocible. Era la letra de Elena. Ahora somos 3 de nuevo. Sentí que el mundo giraba. Las lágrimas vinieron sin que pudiera impedirlo. La frase me quemaba los ojos como fuego. Elena, susurré. Salí corriendo de la habitación. No miré hacia atrás. No quería ver si algo me seguía. Me mudé a la mañana siguiente, incluso antes de que saliera el sol. Tiré todas nuestras cosas en el coche y me fui sin mirar por el retrovisor. No sé si huí de la casa o de mí mismo. Vendí los muebles, destruí el diario, corté cualquier lazo con aquel lugar. Pero las cosas que Elena abrió, las puertas que tocó, no pueden cerrarse solo con llaves. A veces, cuando el viento pasa por rendijas antiguas, oigo el sonido de una canica rodando en algún rincón de la casa nueva. Una canica azul, siempre azul, y a lo lejos una voz dulce, infantil, casi cariñosa. ¿Puedo llamarte papi ahora? El sonido va y viene, pero nunca desaparece de verdad, como si estuviera esperando mi respuesta, y yo nunca respondo, porque tengo miedo de lo que pueda pasar si digo sí. Si esta historia te ha erizado el vello, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte los próximos relatos oscuros. Activa las notificaciones, porque cada semana trae una nueva historia que te helará la sangre y no querrás escucharla solo.